Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Eh, nosotros de inmediato vamos a conversar con Vladimiro Mujica, presidente de Benamérica, porque con él tomamos en serio los temas políticos de Venezuela de manera vehemente. No hay duda pues que Vladimiro está comprometido con el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Y como vicepresidente de Benamérica trabaja en una serie de coordinación de comités que de alguna manera pues diseñan planes y estrategias para alcanzar ese objetivo. Pero a lo interno de Venezuela, Vladimiro, se pareciera que el propósito de lucha está un poco más disperso que afuera. Afuera hay cohesión, hay unidad de trabajo, hay esquemas, hay propuestas concretas, se procuran enlaces y contactos internacionales como lo está haciendo el Mundo González hoy día para que se entienda pues que la lucha venezolana es una lucha coherente, desafiante y que la población venezolana también de alguna manera está esperando que los líderes a lo interno asuman su rol con la vehemencia con que se tiene que asumir la lucha por el rescate de un país. Un país que tiene 25 años destrozado. No hay duda de eso. Lo reflejan las estadísticas sobre el magisterio, sobre la economía, sobre los salarios, sobre la empleabilidad. Pero normalmente hay organizaciones políticas que se prestan al juego del régimen y es evidente, se les ha catalogado de alacranes. Yo no sé si es la palabra que encaja adecuadamente. Pero ayer un dirigente de un partido tradicional que de alguna manera fue la víctima propiciatoria para que se instalara el chavismo, que fue Acción Democrática. Henry Ramos Alú, que es el que de alguna manera se ha dicho que representa a esa organización de manera verdadera. O sea, a pesar de que el señor Bernabé Gutiérrez la ha asumido como suya, cuando Ramos Alú habla, hay una reacción diferente. Y ayer dijo que ellos no van a participar en las elecciones. ¿Tú crees que eso genere la seguidilla necesaria para que el pueblo se pliegue de verdad, verdad, a oponerse a ese juego extraño que están jugando algunos otros? Mira, Te la bueno, pongo sencillita. sí, ya veo. Mira, entonces, buenos días primero. Eh, Mira, todas las preguntas que tienen que ver con la dinámica política en Venezuela, hay que asumirlas con mucha serenidad, sin tratar de disfrazar con palabras ni bonitas ni feas, una realidad muy compleja. Es porque el caso, yo vi la declaración de Henry Ramos y me parece que esa declaración está en perfecta consonancia con lo que decidió la plataforma, en el sentido de poner una serie de requisitos para cualquier proceso electoral. Y el primer requisito, el que más salta a la vista, es que se reconozcan los resultados de la elección del 28, que se clarifique toda la situación con eso, que en verdad, sí, no hay nada que clarificar desde el punto de vista de los hechos, porque en este caso específico de la elección del 28 de julio fue una situación sumamente inusual, en el sentido de que la oposición, por primera vez, de una manera explícita y muy clara, obtuvo las actas del proceso y lo hizo con una operación de inteligencia política y de inteligencia tecnológica y participación de la gente en las mesas y participación de funcionarios del Plan República, es decir, participación de los venezolanos que están preocupados por el destino de su país. Eso permitió que se hiciera ante bajo las propias narices, entre los propios ojos del régimen, se hiciera, como digo, una operación de inteligencia política y tecnológica que permitió que las actas fueran a parar a la nube primero, la nube digital, y luego cayeran en manos físicas y ahora están en Panamá. Entonces, digamos, la posición de la plataforma y de Henry, yo creo que clarifica mucho el terreno para que se entienda que esto no puede ser un lenguaje afuera de Venezuela, un lenguaje dentro de Venezuela,
y que lo que está en juego es tan delicado. Es decir, aquí no se trata de pedirle a ningún partido ni a ningún grupo que acepte la imposición de otro. No, no, se trata de que es indispensable llegar a un consenso sobre este tema absolutamente fundamental, porque lo que se violentó en julio y posteriormente, bueno, la declaración del CNE declarando ganador a Maduro y luego con el hecho de que Maduro asumió la presidencia, ya lo conversamos la vez pasada, es decir, eso lo hemos hablado en varias oportunidades, eso fue una agresión al principio esencial de la existencia de la República, que tiene que ver con la soberanía popular. Quienes se la pasan hablando de la soberanía popular y que tienen el discurso de que quieren una democracia participativa y protagónica y que quieren que todo esté en manos del pueblo, desconocen de la manera más brutal la voluntad del pueblo. Entonces, frente a una farsa de ese tamaño, entonces cabe preguntarse, pero como dice mucha gente, pero de todas maneras no se pueden ceder espacios electorales. Y el problema no es ceder espacios electorales. El problema es que si tú vas a crear una nueva expectativa que no puedes satisfacer. Y además, mucha gente ha insistido en que el problema, es decir, no participar en unas elecciones del tipo que se están convocando y que desconocen la voluntad popular, yo creo que eso ya se va clarificando. La pregunta ahora es, ¿cuál es la respuesta adecuada? Porque la respuesta adecuada no puede ser simplemente algo que suene a abstención, porque tiene que ir mucho más allá de eso, tiene que ser un acto de resistencia civil, y eso es lo que está en discusión, en mi opinión, en este momento. ¿Cómo se transforma eso en un acto de resistencia civil? La palabra resistencia, Constitucional. claro, Constitucional. la palabra resistencia justamente fue la que utilizó Ramos Alú ayer, que así se llamó contra Pérez Jiménez, la resistencia de Acción Democrática contra Pérez Jiménez se llamó de esa manera. Esa resistencia debe tener muchas implicaciones que no es solamente discursiva, tiene que haber una acción concreta que se tiene que estar diseñando para que la comunidad nacional se manifieste en forma coherente sin correr altos riesgos, en forma masiva sin correr altos riesgos. Viene una desobediencia, viene un paro nacional, pudiera venir algo parecido. Yo no te puedo dar una respuesta a eso, porque eso está en plena discusión y aún si yo supiera la respuesta, no podría yo adelantarme una No, cosa de te lo esa. digo porque la palabra resistencia, la connotación No, que yo le daría sería esa. la palabra resistencia yo creo que está absolutamente en la palestra. Y eso que tú señalas de los tiempos de Pérez Jiménez, en mis manos cayó hace poco, por vía por vía de familiares y de gente que trabajó muy de cerca, que conocía su obra muy de cerca. Un libro que estaba pensando editar Leonardo Ruiz Pineda y que describía pues todas las circunstancias de la época de Pérez Jiménez. Si tú le cambias la fecha a ese libro y pones febrero 2025 en vez de febrero de 1956 o luego 54, lo que para, tú te encuentras con una situación que refleja dramáticamente lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, con la excepción de los salarios, que no deja de ser un detallito, porque el problema es que la dictadura de Pérez Jiménez no destruyó la economía venezolana. Y más bien, mucha gente de Europa que venían huyendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Venezuela precisamente con Pérez Jiménez. Y entonces descubrieron que para ellos Venezuela resultó ser un paraíso. ¿Ves? Entonces, el, eh, lo que ha hecho el chavismo y el madurismo con Venezuela va mucho más allá de la destrucción de Pérez Jiménez. Y esto es algo que mucha gente no lo entiende y cree que uno está exagerando. No. Durante los años de Pérez Jiménez, Venezuela desde el punto de vista económico se desarrolló abiertamente. Hay áreas donde no, por supuesto. En el área científica creció muy poco. Eso es de la era democrática. Eh,
todo lo que tiene, Académicamente también. sí, todo lo que tiene que ver con el área científica académica, eso no ocurrió. La fundación de la Facultad de Ciencias es posterior a Pérez Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el área económica y en el área de obras públicas, el país También. creció. Y en el área del manejo de la industria petrolera, inicialmente, porque era un esquema muy comprometido. No voy a entrar en detalle, el punto es que todo lo que todo el espacio de represión que había cuando Pérez Jiménez palidece al lado de lo que estamos viendo en este momento. Porque en los tiempos de Pérez Jiménez, rara vez se atacaba a toda la familia y rara vez se atacaba a gente que no tenía nada que ver con la resistencia. Por supuesto, quienes sabían, sí, un amigo muy cercano de mi familia, como Pompeyo Márquez, que en ese entonces se hacía llamar Santos Yorme, Sí. y se hacía llamar así precisamente, bueno, pues como una manera pues de mantener su identidad protegida. Y nosotros lo sabemos de primera mano, yo lo sé bueno, yo era un niño, pero yo lo vi por mi familia misma, como gente que era cercana a los que estaban en la residencia, en la resistencia, perdón, los ocultaban. Esto en este momento en Venezuela, bueno, tú estás arriesgando tu vida si haces una cosa de ese tipo. Es decir, la solidaridad que había en Venezuela con la gente que estaba siendo perseguida por alguna razón era enorme. Y los chavistas también disfrutaron de esa solidaridad entre los venezolanos cuando ocurrió el golpe contra Chávez, y muchos de ellos se tuvieron que esconder. ¿Y se escondieron dónde? En las casas de los así llamados escuálidos. Entonces, la brutalidad, la crueldad que estamos viendo en este momento en Venezuela no tiene parangón. Ni siquiera Pérez Jiménez, y de acuerdo a quienes, por supuesto, yo ni siquiera había nacido, pero de acuerdo a quienes conocieron eso, ni siquiera en los tiempos de Gómez, a pesar de que la brutalidad de Gómez era enorme y los campos de concentración y todo eso, pero es que lo que estamos asistiendo es una destrucción del alma, es un intento de destrucción del alma del país. Va mucho más allá de lo que esta gente hizo. Entonces, eso es algo que los venezolanos, sin ir muy lejos, concentrémonos en lo de Pérez Jiménez. Eso es algo que los venezolanos debemos entender. Yo, por supuesto, no tengo ninguna, ni siquiera remota defensa de Pérez Jiménez, porque muchos de los amigos de mi familia fueron perseguidos en esos años, porque mi padre fue uno de los fundadores del Partido Comunista. Entonces, digamos, pero el hecho de que esto que estamos viendo es peor. Entonces, claro, de vuelta a tu pregunta, yo creo que lo que declaró Henry Ramos es lo correcto, y abrirse en esa dirección de manera tal de que no es problema de que se imponga una conducta, y no es problema de que, sino de que estamos enfrentados a un monstruo, y que si queremos, inclusive aceptando la condición de monstruo represivo, si queremos reconciliar al país, la reconciliación pasa porque esta gente acepte su derrota en las elecciones y que se abra un espacio de reconciliación en el país. La reconciliación no pasa de ninguna manera porque nosotros aceptemos lo que ellos pretenden hacer en desconocer la voluntad popular. Entonces, bueno. Sí. Hay algo que me llegó recientemente, que lo voy a publicar más tarde, que es un pronunciamiento del Foro eh, Venezolano de Política Exterior, que lo preside el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, que inclusive fue corredactor del Estatuto de Roma, Sí, lo sé, Bitoco. ok, Bitoco, contra la violación de derechos humanos y que ha estado muy activo también en procurar que la Corte Penal Internacional se pronuncie contra Venezuela, aglutinando voluntades en otros países que respaldan la democracia. Y en ese mensaje que me llegó, ellos ponen la guinda en lo que ha sido la violación del régimen venezolano actual, de Chávez a esta parte, y más que todo durante Maduro, con respecto a la política diplomática internacional que Venezuela alentó durante tanto tiempo, contribuyendo inclusive a solucionar conflictos de terceros, con la doctrina Betancourt, por ejemplo, donde quienes se alinearan con las dictaduras extremas no tendrían relación jamás con Venezuela. Aquí es todo lo contrario. El régimen de Maduro tiene un acoso y un cerco en la embajada argentina. Lo tuvo primero en la de Brasil con respecto a los representantes de María Corina Machado. Y este foro se pronuncia con respecto a eso, que se ha llegado demasiado lejos en ese particular, violentando las normas internacionales. ¿Y cómo se puede hablar de que existe una democracia con un régimen que hace estas prácticas
represiva y de violación de los derechos humanos en forma tan abierta. Sí. Y entonces emplazan a la comunidad diplomática mundial a que se pronuncie al respecto y que cese ese acoso a la embajada argentina. Y ni siquiera Sí. eso son capaces de entender los que están en el régimen. No, no, yo no creo que no se trate, yo creo que ellos entienden perfectamente. El asunto es que en esta materia el régimen de Maduro ya está procediendo de manera análoga a lo que se ha hecho en Nicaragua, que han sido cosas muy parecidas, y lo que se hizo en Cuba. Es decir, hay un aprendizaje y una imposición de quienes se han mantenido en el poder por muchos años, es decir, no descuides nada, trata con la máxima crueldad a tus oponentes y si pueden desaparecer, que desaparezcan. ¿Entiendes? Pero lo hacen manteniendo un sainete de, de presencia pseudodemocrática que entonces hace que se genere mucha confusión en otros países y que, bueno, tú tengas, y eso también hay que entenderlo, que tú tengas que se, se se acepta la condición de presidente electo, pero no hay un reconocimiento explícito de muchos países sobre el mundo. Entonces hay una discordancia entre lo que se dice y lo que se hace que es muy importante. Y en el caso nuestro, ya seguir insistiendo, que lo hacemos los dos porque es inevitable, en lo destructivo y nocivo y cruel que es el régimen venezolano, termina ya por ser casi que un llover sobre mojado. Y la pregunta es la que tú planteaste al comienzo. Bueno, entonces la respuesta es ¿cuál? Porque la respuesta, ya lo sabemos, la respuesta tiene tres ingredientes. Una acción concertada, unificada de la oposición venezolana de resistencia civil que incluye a todos los ciudadanos civiles, ciudadanos militares, y una acción concertada con la comunidad internacional. Si eso no se satisface, si esas dos cosas no funcionan, entonces no hay ninguna manera de avanzar en esto y el régimen seguirá imponiendo su conducta de capataz sobre la hacienda venezolana. Eh, Pero Capataz, a tu entender, en Venezuela hay reservas todavía y estarán trabajando sí o no en función de alinearse con lo que acaba de decir Henry Ramos. mira, yo estoy convencido de que sí. Okay. Los venezolanos hemos tenido una historia muy difícil Es de mucha tratar gallardía cuando la crisis es de aguda. Sí. tratar de conciliar nuestras disputas internas, nuestras diferencias internas, nuestros deseos de figuración, nuestras arrogancias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurre es que todas esas características eh, se hacen inútiles cuando tú estás enfrentado a un adversario de las características del chavismo. Yo te insisto, yo te lo he comentado en varias oportunidades, que yo estoy absolutamente convencido de que la doctrina que nos corresponde adoptar a los venezolanos es la que está basada en el pensamiento de Churchill, que es indispensable aliarse con quien sea para combatir el mal mayor, que en ese entonces era el nazismo. Es decir, entonces, claro, la única diferencia, y no es diferencia menor, es que nuestro, entre comillas, nazismo local tropical son venezolanos. En el caso nazismo europeo, era gente que Multinacional. pretendían convertirse en una especie de raza elegida. Ese no es el caso nuestro. Entonces nosotros no podemos olvidar que los venezolanos tenemos el anhelo de reconciliación. Entonces mucha de la gente que dice, los venezolanos tenemos un conflicto que tenemos que resolver, sí, pero es que el problema es que el conflicto pasa por desbancar del poder a quienes se creen dueños del poder. Y eso implica una transición. Eso no implica que después viene algún tipo de persecución ilegal, pero sí implica inevitablemente que ellos acepten que perdieron el poder. Bueno, Entonces, eso es lo que claro, probablemente se va a ahí tenemos el gran conflicto. Entonces, claro, compararlo con lo que hizo Churchill, con los nazis, tiene esa pequeña, que no es pequeña, consideración adicional de que en el caso nuestro, nuestros opresores son venezolanos también. Okay, por supuesto, la historia de siempre, ayudado por cubanos, nicaragüenses, chinos, iraníes, etcétera, eso ya lo sabemos. Pero el corazón, el núcleo de nuestra opresión
son venezolanos. Y si uno está pensando en la eventual reconciliación del país, bueno, pero no hay forma de tener en cuenta eso si esta gente no sale del poder, si ellos no aceptan que perdieron el poder. Entonces, Claro, sí, en eso, pero cuando tú eso no hablas de, puede ocurrir. y cuando tú hablas de venezolanos, yo recuerdo que a esos venezolanos que hoy día ostentan el poder en forma airada y grosera, en algún momento también estuvieron frente a la mesa con Henry Ramos Alú y les dijo cuatro cosas y se aplacaron. Yo recuerdo en Miraflores cuando Henry Ramos Alú le dijo a Diosdado Cabello, tú te callas, tú no me mandas a mí, yo soy independiente de lo que tú pienses. Y eso ahora se lo está diciendo de otra manera. Venezuela está en resistencia y Acción Democrática, que fue el partido al que desalojaron del poder a través de Chávez, hoy día pues está diciendo algo parecido. No sé si hay posibilidad de Sí, aglutinamiento de voluntades a sí, esta altura del sí, juego. sí. Es Bueno, cuestión de tú sabes que esperar. yo la única diferencia que tengo con esa frase tuya es que es verdad que la última presidencia previa a la presidencia previa a la de Chávez no fue de Acción Democrática, fue de Caldera. Sí, Pero entonces, claro, el que los desalojaron del poder, lo que tú te refieres al golpe de febrero al golpe a Carlos contra Andrés Carlos Pérez. Andrés Pérez, claro, pero el desalojo del poder no fue el golpe de febrero, el desalojo del poder fue la elección Sí, contra. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pero es que el punto de lo que yo quiero hacer un matiz con respecto a lo que tú estás diciendo, Nos quedan 2 minutos. está bien, pero eso me da tiempo de hacer mi matiz con respecto a lo que tú estás diciendo. Es que la derrota de Venezuela fue una derrota contra todos los actores políticos, porque fue el deterioro de todos los partidos ¿No? Y políticos, incluido Acción Democrática. el fin de una generación en el liderazgo también. Sí, bueno, también, pero fundamentalmente el deterioro de los partidos políticos que abrió la puerta a esto. Entonces digo para esa frase, el resto de tu No, frase yo no lo quiero partidizar. Yo lo que me refiero es que un líder que viene de esa camada, de está alguna diciendo manera es eso, quien está diciendo eso, pues. y eso que tú estás destacando me parece fundamental, efectivamente. Y ojalá que sea propiciatorio, pues de verdad, para que entremos en Sí, verdadera resistencia. sí, 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 absolutamente. Estaremos hablando de nuevo del tema la semana que viene, si Dios quiere, porque esto tiene que empezar a tener repercusiones mucho más profundas. ¿Ok? Bueno, ya se te acabaron tus 2 minutos, Muchas Rafael. gracias, pues. Y a ti también. Gracias por tu tiempo, Vladimiro. Hasta Chao, luego. cuídate bien. Chao, chao.